Muy buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy voy a hablarles sobre la imputabilidad en la psiquiatría forense. Al hablar solamente del término imputabilidad, se viene dando algo que es muy difícil, ya que se debe determinar si la persona que cometió cierto delito viene siendo culpable o no culpable. ¿A qué me refiero con esto? Pues que el médico forense informar acerca de lo que viene siendo la imputabilidad a la persona, ya que normalmente se le debe más que todo informar acerca de la integridad de esta persona. ¿Qué quiero decir? Lo que le quiero decir con esto es que si esta persona estaba consciente al cometer este dicho delito o no estaba consciente, si la misma sufría de algún tipo de adicción, si la misma tenía algún trauma psicológico o un trauma psiquiátrico, alguna psiquiátrica, todo eso influye en lo que viene siendo la imputabilidad. Pues todo esto influirá bastante en lo que viene siendo si la persona se le va a considerar como delito. Ya para esto debe uno familiarizarse con una serie de conceptos y estudios para realizar un informe que sea adecuado a la hora de llevarse a la corte, ¿verdad? Más que todo, esta se debe relacionar entre el hombre y la acción, ¿verdad? ¿Qué quiero decirles con esto? Lo que le quiero decir con esto es que la existencia de culpabilidad y responsabilidad influirá mucho en lo que viene siendo el término imp. Voy a hablarles sobre esta persona, como podemos observar aquí, que se llamaba Gisbert Calaui, el cual mencionaba, leeré lo que él dice acerca de la imputabilidad. Él menciona que la imputabilidad puede definirse como el conjunto de condiciones psicobiológicas de la persona requeridas por las disposiciones legales vigentes para que la acción sea comprendida como causada psíquica y a la vez éticamente por aquellas. Lo que él quiere decir con con esta definición desde el punto de vista médico-legal es que la persona al momento tenía o no tenía integridad al momento de cometer este Hablemos delito. Sobre las bases de la imputabilidad. Las bases de la imputabilidad son cuatro. Capacidad de libertad, capacidad de voluntariedad, un estado de madurez fisiológica y fisiológica mínima, plena conciencia por parte del sujeto en los actos que realiza. Estas son las cuatro bases en las cuales se determinan estas cuatro condiciones desde el punto de vista psicológico y se pueden unificar con dos simples términos, los cuales son inteligencia y voluntad. Estos dos términos que le acabo de mencionar, ¿a qué me debo con la libertad? Pues es aquí cuando entra el libre albedrío, esa acción que uno puede cometer o hacer bajo tus propias consecuencias. Es decir, que si esta persona comete algún delito, ella o sea, es libre de decidir si lo comete o no lo comete, ya que tiene libre albedrío. Él decide si hace o no hace ciertas cosas, ¿verdad? Por otro lado está la inteligencia, en lo cual entra si esta persona está consciente de lo que está haciendo. Por lo menos tiene que tener una inteligencia mínima, por lo cual debe percatarse si lo que está haciendo es bueno o malo, ya que de no ser así, pues ahí se llevaría ciertos estudios a entender si la persona estaba consciente o no de lo que estaba haciendo. Por otro lado, esta debe comprender los actos que realiza, ¿verdad? Como se lo acabo de mencionar, pero a su vez, esta debe estar 100% libre de lo que está cometiendo. Es decir, que nadie le está presionando, ni nadie le está juzgando, ni nadie le está como alentando a que ella cometa ese delito. La imputabilidad se basa más que todo en esos dos simples términos, ya que con esos dos se unifica una sola palabra, que es imputabilidad. ¿Por qué digo esto? Ya que para que una persona se le dé la imputabilidad como tal, debe estar o no debe estar en sus cinco sentidos, como mencionó arriba en las bases de la imputabilidad, que dice la capacidad de libertad, que como le dije, este debe estar en libre albedrío, poder tomar sus decisiones, saber que esto que está cometiendo es un acto ilícito y debe ser pagado, ¿verdad? La capacidad de voluntariedad. Pero todo esto se resume en los dos términos que les dije, ya que lo que viene siendo la inteligencia
y lo otro es uno solo, ¿verdad? Todo esto se define ahí. Entonces, mediante los exámenes y todo lo que se le realiza, se determina si la persona es culpable o esta debe ser imputable, por así decirlo. Bien, la inimputabilidad es un riesgo inminente frente al cual consideramos que la mente de un criminal es extensa y extremadamente abierta, ya que son capaces de hacer muchas cosas y cada uno piensa diferente a los otros. Que la voluntad de un individuo ha de permanecer francamente mermada o anula por el caso de riesgo inminente. O sea que se anula o cuando siente riesgo de algo se cierra la mente y no piensa casi en nada. Eh, Presenta que son las situaciones pasajeras, transitorias, el trastorno de la mente, eh, si bien cambia su criterio cualitativo debido a la clase de la pérdida de la imputabilidad y es el tipo biológico para el último trastorno mental, el tipo psicológico para el primero y el estado de emoción de intensa. Causa eximente que existe de la jurisprudencia en el Tribunal Supremo. Puede ser que el miedo esté inspirado a un hecho o un objetivo, que el miedo que se origine en el sujeto sea insuperable, que el mal que amenaza al sujeto sea mayor que el ocasionado por aquel para evitarlo, que la voluntariedad libre del sujeto haya quedado menoscabada o afectada por el miedo. El resultado de la indagnación que ha de hacer el doctor forense o legista sobre la totalidad o variación de las facultades intelectivas o volitivas de una persona en el instante de realizar una acción delictiva que se imputa para su siguiente interpretación por el juzgado o tenor de sus supuestos contemplados por la ley, ya sea alteraciones psíquicas o estados de intoxicación, alteraciones de la percepción, temor insuperable o el arrebato. Por ello se precisa y se establece en el caso si ésta afecta las facultades intelectivas de la persona, hay una relación entre las facultades y la acción realizada. En el estado, por eso, en las facultades intelectivas y volitivas, en el instante de realizar la acción que se le imputa, el cual va más allá de la mera entrevista o examen clínico y se valoran puntos como procedentes por ciertos datos complementarios, otros, y en la misma expondremos después un informe médico de imputabilidad, facultades intelectivas del individuo en el instante de los hechos, tras reconocer que solo se han dirigido a identificar el individuo o si tienen signos o indicios de trastorno de la mente que logre solicitar ayuda o el procedimiento de este si lo necesita. Bien, ahora un informe de imputabilidad requerido a un médico forense. Hay que decir de dónde es, la ciudad, el día, el mes, el año, el nombre y el nombre del médico. Entonces, en virtud del juramento que tiene prestado, se manifiesta un cumplimiento de lo ordenado a la autoridad, o sea, el órgano. Y en el informe de peritos médicos particulares, solo se diría el nombre de la persona, el nombre del perito, si es licenciada o en medicina, si es cirugía, título de especialidad, todas esas cosas que abarca. Y si está en colegio o no, el número de residencia, localidad y la ciudad. Entonces, es emitir el siguiente informe a un médico
y es ordenado y solicitado por la autoridad judicial, que la persona lo requiere o lo solicita. Bien, también hay que tener en cuenta varios antecedentes para así juzgar a una persona. Primero que todo, hay que tener en cuenta los antecedentes de ingreso a centros penitenciarios que muchas veces han ido a prisión o a médicos y han quedado trastornados sobre lo que vivieron allí, y hay que buscar las causas fundamentales que ayuden al sujeto a mejorar su estado mental. También hay antecedentes de ingreso a centros psiquiátricos, pues esto los motivos hay que buscar los motivos por los que fueron ingresados, y es muy importante saber si los ingresos han sido o antes, después de la comisión. También hay que tener en cuenta varios antecedentes para así juzgar a una persona. Primero que todo, hay que tener en cuenta los antecedentes de ingreso a centros penitenciarios que muchas veces han ido a prisión o a médicos y han quedado trastornados sobre lo que vivieron allí, y hay que buscar las causas fundamentales que ayuden al sujeto a mejorar su estado mental. También hay antecedentes de ingreso a centros psiquiátricos, pues esto los motivos hay que buscar los motivos por los que fueron ingresados, y es muy importante saber si los ingresos han sido o antes, después de la comisión de un delito al que se le imputa. También hay que ver si hay antecedentes familiares, si algún familiar también ha tenido algún trastorno mental en el pasado o de nacimiento, y los antecedentes personales, que son los que interesan los datos de la infancia, principalmente si ha sufrido algún daño de la infancia que lo ha dejado traumado, y también escenas o crímenes que los dejan eh, pensando, y de tanto pensar hace que estos se traumen o se convierten en algún trastorno. A veces estos trastornos también los llegan a la drogadicción, donde por los trastornos que llevan buscan alguna manera ellos mismos de olvidarse de las cosas, y ahí es donde pueden caer en las drogas. Y también la exploración física, también donde la persona, para las mujeres o los hombres, es donde tienen alguna enfermedad física, y no se debe hacer una exploración exhaustiva ni maliciosa si no hay sospecha.